Buenos días para todos. Damos inicio a nuestra sesión de hoy correspondiente a la asignatura de Derecho Procesal Administrativo, siendo hoy 7 de septiembre del año 2020. En esta sesión abordaremos seguiremos tratando el tema de los medios de control, correspondiendo hoy estudiar de manera detallada el medio de control correspondiente a la reparación directa, y si el tiempo no es suficiente, también abordaremos el medio de control de controversias contractuales. Entonces, en ese orden de ideas, voy a compartir con ustedes una presentación a efectos de que puedan ir siguiendo la explicación de manera visual y detallada. ¿Ya lo tienen a la mano? ¿Ya lo pueden ver, perdón? Sí, profe, ya se ve. Sí, Ok. ¿Alguien podría, por favor, leer el artículo 140 y el artículo 90 de la Constitución? 140 del CEPACA y 90 de la Constitución Política. ¿Alguien lo puede ubicar y leerlo, por favor? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Artículo 140, reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. En todos los casos en los que la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño. Muy bien. Y, Sí, sí. profe. Ok. Muchas gracias, Nadine. Muy amable. El artículo 90 de la Constitución Política, ¿quién lo puede leer, por favor? Responsabilidad patrimonial del Estado y acción de repetición. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Ok, perfecto. Bueno, ahí tenemos el fundamento jurídico y el fundamento legal de la acción de reparación directa. La acción de reparación directa encuentra un fundamento constitucional en el artículo 90 que acabamos de leer, artículo 90 superior, y un fundamento legal en el artículo 140 de la ley 1437 de 2011. Entonces, se erige este medio de control de reparación directa sobre un pilar constitucional, que es el artículo 90. Lo relevante en ese artículo 90 es la expresión daño antijurídico.
Cuando nos dice que el Estado deberá responder por los daños antijurídicos que le cause a otras personas, ese es un concepto innovador, es un concepto que se innovó a partir de la Constitución de 1991. Como quiera que anteriormente el concepto daño estaba ligado directamente al concepto de culpa, pero culpa a secas. En este momento y actualmente a partir de la Constitución de 1991, que incluyó el concepto de daño antijurídico, tenemos que entender que el daño antijurídico es aquel daño que una persona no está obligado a soportar. Entonces, la causación del daño la vamos a ver desde la óptica de si existe un fundamento legal o no existe un fundamento legal para que el ciudadano o la persona afectada esté en la obligación de soportar ese daño. Y eso tiene mucho que ver con la teoría de las cargas públicas, porque en derecho administrativo, en tema de derecho administrativo, sabido es por todos nosotros que existen unas cargas públicas que los administrados legalmente estamos llamados a soportar. Verbigracia, los tributos. Los tributos son imposiciones que hace el Estado en su calidad de o en sus potestades de imperio y que nosotros como administrados estamos obligados a soportar porque estamos llamados en virtud de la Constitución a contribuir al gasto público. En ese orden de ideas, si bien los tributos son una carga que estamos legalmente obligados a soportar. No obstante, existen cargas que no estamos obligados a soportar. Cuando esas cargas que se producen sin que exista un fundamento legal alguno que nos obligue a soportar tal carga, es entonces cuando se produce el daño antijurídico. Ese daño antijurídico es un daño indemnizable, reparable, y su reparación la vamos a buscar a través del medio de control de la reparación directa. En ese sentido, el medio de control de reparación directa se erige como el contencioso indemnizatorio por excelencia. Es decir, el medio de control de reparación directa viene a ser el medio de control para buscar o procurar la indemnización de los perjuicios causados o de los daños antijurídicos causados y viene a ser, por ende, el medio de control indemnizatoria por excelencia. A través de este medio de control, los administrados tienen la posibilidad de acudir a la jurisdicción del contencioso administrativo para reclamar la indemnización de los perjuicios causados por la actuación administrativa. Más adelante vamos a estudiar a detalle cuáles son las actuaciones administrativas que dan lugar a la reparación directa, pero las mencionaré para que las vayamos teniendo en la mente por los hechos, dice el artículo 140, por los hechos, por las omisiones, por las operaciones administrativas. Y en las operaciones administrativas también debemos incluir las vías de hechos. Todos aquellos que son vías de hecho están ahí incluidas. También debemos pensar en la ocupación temporal o permanente de un inmueble. Todas esas son situaciones que pueden generar un daño antijurídico y que son susceptibles de indemnización vía medio de control de reparación directa. Hay otro aspecto importante que nos señala el artículo 140 de la ley 1437 y que no podemos pasar por alto, como quiera que es un aspecto relevante y que introdujo la ley 1437. Y es el hecho que la misma administración pública pueda acudir ante el contencioso administrativo
vía medio de control de reparación directa cuando ella se ha visto afectada o se ha visto perjudicada o ha sido víctima de un daño antijurídico por parte de otras entidades administrativas o por parte de particulares que cumplan funciones públicas o funciones administrativas. Entonces, esto es algo bastante importante, es innovador, como les decía, fue una innovación que trajo la ley 1437, toda vez que anteriormente, cuando la administración quería procurar la indemnización de perjuicio por parte de particulares que prestaban un servicio público, tenía que hacerlo a través de la justicia ordinaria, ¿verdad? Y cuando estábamos entonces, por ejemplo, frente a la acción o el medio de control de controversias contractuales, tenía que alegarse el fuero de atracción. Sin embargo, ello ya no es así ni para la reparación directa ni para los medios contractuales. No es necesario hacer uso de la figura del fuero de atracción, como quiera que ya la norma ha dejado claro que la administración pública también podrá hacer uso de este medio de control para reclamar las actuaciones que se derivan entonces algunos perjuicios de hechos u operaciones administrativas por parte de las demás entidades públicas y también por parte de los particulares. La acción de reparación directa o el medio de control de reparación directa debemos encuadrarlo entonces dentro de las acciones personales y subjetivas, distinto a las acciones de nulidad y restablecimiento, o la acción de nulidad por inconstitucionalidad, que son acciones públicas, siendo la de nulidad y restablecimiento una acción más de carácter mixto, como hemos explicado en su momento. No obstante, el medio de control de reparación directa lo encuadramos en las acciones personales y subjetivas. Esto porque este medio de control solo puede instaurarse por quienes sufren los perjuicios de parte de la administración. Ello quiere decir que solamente están legitimados en la causa por activa para solicitar la reparación del daño aquellos que han sufrido directamente los perjuicios derivados de la operación administrativa, de los hechos, de las omisiones, de las vías de hecho, de la ocupación permanente o temporal. Solo aquellas personas que han sufrido directamente tales actuaciones estarán llamados a interponer la acción. Entonces, esto es muy importante, saber cómo vamos a ubicar este medio de control, porque si lo ubicamos como una actuación subjetiva y particular, veremos que los efectos y las características de este medio de control serán muy diferentes a los de naturaleza pública. Como quiera que, al ser una actuación particular, es, por ejemplo, desistible. Es decir, se puede desistir de ella en cualquier momento al no ser pública. Como quiera que aquí no se busca la protección del ordenamiento legal, como es el caso de las nulidades. Entiéndase nulidad por inconstitucionalidad, nulidad simple o nulidad y restablecimiento, donde en principio lo que se procura es la protección del ordenamiento jurídico frente a un acto administrativo o decreto que de alguna manera ha transgredido el ordenamiento jurídico, ya sea del orden constitucional o del orden legal.
y entonces lo que se busca es la protección de ese ordenamiento jurídico para que no sea transgredido. Acá no estamos hablando ni siquiera de ruptura del ordenamiento jurídico. Estamos hablando de actuaciones administrativas, operaciones, omisiones, hechos que incluso pueden estar o pueden surtirse sin ningún vicio de ilegalidad. Incluso la actuación administrativa puede estar ceñida a la ley. Sin embargo, el hecho de que la actuación administrativa esté ceñida a la ley, ello no implica que no cause un daño antijurídico. Aquí lo relevante es la causación del daño antijurídico y que ese daño sea indemnizable. Pero además, como vamos a estudiar más adelante, que ese daño tenga un nexo de causalidad con la actuación, operación, hecho u omisión, ocupación permanente o transitoria por parte de la administración. Entonces ahora vamos a ver los supuestos para que se estructure la responsabilidad del Estado y la obligación de indemnizar. Entonces ya vemos que hemos visto que la consagración de la responsabilidad del Estado la encontramos básicamente en el artículo 90 de la Constitución. Sobre el artículo 90 de la Constitución Política del 91 se erige toda la teoría de la responsabilidad del Estado. Y cuando hablamos de responsabilidad del Estado, hablamos de muchos factores de responsabilidad. Pero debemos aclarar que existen daños, pero no todos los daños pueden ser atribuibles al Estado. Hay unos daños que, como ya les había dicho anteriormente, o algunos perjuicios que estamos obligados a soportar. En ese orden de ideas, solamente nos vamos a referir o debemos tener en cuenta, o más bien, la responsabilidad del Estado se enmarca en el daño antijurídico, aquel daño que no estamos obligados a soportar. Bueno, eso a manera de introducción para que nosotros vayamos teniendo algunas luces sobre lo que es el medio de control de reparación directa y cómo este está ligado a la indemnización y a la responsabilidad del Estado. Entonces, podemos decir que el medio de control de reparación directa procede cuando se pretenda la declaración de responsabilidad del Estado o del autor del daño, así como para ordenar la reparación cuando sea producto de un hecho, una omisión, una ocupación temporal o permanente de inmuebles por trabajo público o por cualquier causa imputable a la entidad o a un particular que haya obrado siguiendo instrucciones de la misma. Ya hemos explicado que la facultad para interponer este medio de control, o en otras palabras, el facultado para ejercer el medio de control, es decir, el legitimado en la causa por activa, es la persona que se considere afectada o perjudicada. Término muy importante. El término para hacer ejercicio de este medio de control es de 2 años. Ya esto lo vamos a estudiar a detalle, cómo se contabilizan estos años. Regla general. La regla general es 2 años a partir de la ocurrencia del hecho, de la omisión, de la vía de hecho, de la ocupación temporal o permanente o de la operación que haya causado el daño. Existen otros supuestos para el cálculo de este término que ya vamos a estudiar más adelante, como por ejemplo, se debe contar 2 años a partir del momento que se tuvo conocimiento o debió tenerse conocimiento del hecho, entre otras. ¿Cuál es la finalidad de este medio de control? La finalidad de este medio de control no es otro sino obtener la reparación del daño. Entonces, fíjense que es una finalidad meramente resarcitoria o indemnizatoria. Lo que se busca aquí es
que se repare el daño causado. Ahora bien, y voy a corregir lo que dije un momento, no siempre la pretensión es de contenido económico. Puede pedirse la reparación de un daño moral o puede pedirse la reparación directa para que se cese una conducta por parte de la administración, cuando esa conducta viene generando algún daño de índole no económico. Vamos a ver ahora entonces, pasemos a ver un poco más adelante las características de este medio de control. Doctor, una pregunta. Una respuesta. Bueno, ya usted estaba diciendo que el término lo vamos a estudiar más adelante, pero a mí me surge una duda, a ver si me la puede responder. Digamos que, que el daño antijurídico que le genera al interesado, al administrado, se genera a partir de una construcción de interés público dentro de una propiedad privada, dentro de una finca. El término empieza a contar desde el momento en que se termina la construcción, en donde se entrega, donde se ejecuta el hecho. No, señor, desde el momento en que ocurrió el daño. No cuando se termina la construcción. Ahora, si el daño se concreta con la terminación de la construcción, sí, pero si se concreta en cualquier momento, durante la construcción, desde ese momento comienza a ocurrir el daño. Digamos Por que ejemplo, la construcción terminó, pero el daño se ve reflejado, o sea, el perjuicio se ve reflejado, digamos que 3 años después de la construcción, porque la construcción en ese momento es cuando usted tuvo conocimiento del daño. Perfecto, ya De entiendo. momento nada se había producido ningún daño, todo aparentemente estaba bien. En el momento en que usted tuvo conocimiento del daño, en ese momento entonces es que se produce el perjuicio y que comienza a contabilizarse el término. Ok, gracias, doctor. Bueno, sigamos. Sigamos entonces y analicemos cada una de las características de la acción de reparación directa. Como ya habíamos dicho, la acción de reparación directa, su primera característica es que es un medio de control subjetivo y personal, por cuanto la norma es clara en establecer que este medio de control solo puede ser instaurado por la persona interesada, es decir, por quien de una u otra forma ha sufrido el perjuicio por parte de la actuación administrativa. Entonces, es una actuación personal. Esa es la primera característica. Como segunda característica, tenemos que este medio de control es de responsabilidad extracontractual. Los hechos que se van a debatir aquí son hechos extracontractuales. Nada tienen que ver con hechos contractuales. Todo lo que derive, todo daño antijurídico que derive de una responsabilidad contractual, lo vamos a ventilar a través del medio de control de controversias contractuales. En ese orden de ideas, cuando hablamos de reparación directa, nos estamos haciendo referencia que esta acción es la acción típica de reparación originada en responsabilidad extracontractual del Estado. Esto quiere decir que solamente se van a ventilar a través de este medio de control situaciones donde solo interviene la administración a través de uno de sus mecanismos de actuación, como son los hechos administrativos, las operaciones administrativas, las omisiones administrativas, las vías de hecho, las ocupaciones temporales o permanentes, y que hayan causado perjuicio al administrado. Entonces, muy atentos a esto, porque esto es totalmente contrapuesto a lo que es el medio de control de controversias contractuales, donde se ventilan
las acciones o los daños que causen perjuicio en virtud de un contrato. Entonces, muy importante tener esa diferencia y saber que cuando hablamos de reparación directa, hablamos de responsabilidad extracontractual del Estado. Ahora bien, debemos precisar que en algunos casos puede acontecer, en algunos eventos puede acontecer que como consecuencia de la ejecución de un contrato es posible que se causen perjuicios a terceros, los cuales pueden ser demandados a través de la reparación directa en la medida en que sea una responsabilidad extracontractual y que se derive de la ejecución del contrato, como el ejemplo que ponía Juan José hace un momento. Se está realizando una construcción y esa construcción que nada tiene que ver con el particular, porque es una construcción de interés público y que el particular no es parte dentro de ese contrato. Durante la ejecución de ese contrato puede que de alguna manera, por alguna situación, se le cause un perjuicio a un tercero particular. Si bien es cierto, el daño se origina a partir de la ejecución de un contrato, se ventila a través del medio de control de reparación directa, como quiera que el afectado no es parte del contrato. Entonces, el medio de control de controversias contractuales se va a ejercer entre las partes del contrato. Es decir, en otras palabras, son las partes del contrato quienes están legitimados en la causa para ejercer el medio de control de controversias contractuales. Y voy a poner un ejemplo más claro. Supongamos que se está realizando una construcción por parte de una entidad pública. Y de esa construcción se desprenden unos ladrillos y caen sobre unos inmuebles de unos terceros, causando unos daños y causando algunas lesiones, incluso la muerte de algunas personas. Ese daño antijurídico que no están obligados a soportar, ese daño es indemnizable a los terceros vía reparación directa. ¿Por qué? Porque esos terceros nada tienen que ver con la relación contractual que existe entre la administración y la persona que está ejecutando lo que es todo el contrato. Lo que pasa allí es que, como dice el artículo 140, están involucrados tanto la administración como unos particulares que están ejecutando el contrato. Entonces ahí hay concurrencia de culpa y al momento de el juez fallar, tendrá que liquidar la sentencia y tendrá que señalar la concurrencia de culpa y establecer a qué monto asciende, a qué porcentaje asciende la responsabilidad tanto del particular como de la administración para efectos de que ambos reparen el daño. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, otra característica del medio de control de reparación directa es que este medio de control tiene un término de caducidad. Entonces, dice la norma que la acción debe ser ejercida dentro del término plazo que otorga la ley. Esto es, dentro de los 2 años siguientes contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho. Fíjense, 2 años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho. De la omisión de la operación administrativa, de la ocupación temporal o permanente del inmueble, o cuando el demandante debió tener conocimiento del mismo, si fue en fecha posterior, y siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Entonces, ese es el término general. Término general a partir del día siguiente de la ocurrencia del daño. Cuando el daño es evidente, ¿verdad?
Por ejemplo, en una persecución policial existen disparos y uno de los agentes de la policía activa su arma de fuego e impacta la humanidad de un particular que nada tiene que ver en dicha persecución. Si bien es cierto, los disparos se producen en un contexto de persecución de unos delincuentes, un intercambio de disparos. Se causó un daño en particular y es un daño antijurídico porque no está obligado a soportarlo. No está obligado a soportarlo. No hay ninguna disposición legal que permita que los administrados puedan recibir disparos por parte de la fuerza pública cuando estén ellos en persecución y que nada acontezca. Claro que se causó un perjuicio antijurídico y ese perjuicio es indemnizable. Obviamente ese hecho es de conocimiento inmediato. Es un hecho notorio, es un hecho palpable y es un hecho que usted conoce inmediatamente. Usted se percibe inmediatamente y sus familiares conocen inmediatamente o las personas que están alrededor inmediatamente tienen conocimiento de que aquella persona fue impactada por una bala, ¿verdad? Entonces, si se tiene conocimiento inmediatamente, el término se comienza a contabilizar a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho, de la omisión, de la ocupación permanente o temporal, etcétera, etcétera. Pero si es de aquellos hechos que la estructuración del daño se da con fecha posterior, porque es posible que ocurra o se dé una situación, pero la ocurrencia del daño se evidencie con fecha posterior a que se desarrolló la actuación administrativa, la operación administrativa, perdón. Entonces, el término se comienza a contabilizar desde el momento en que se tuvo o debió tener conocimiento de tal hecho. Yo les voy a poner un ejemplo de un caso particular que llevamos en la oficina. En nuestra bufete se lleva un proceso contra la DIAN, Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, por una situación que se presentó con un menaje doméstico. Hace más o menos unos 5 o 6 años, algunas familias que pretendían retornar de España contrataron una empresa de transporte para traer todo su menaje doméstico. Menaje doméstico es todos los enseres que usted tiene en su casa, las camas, los televisores, colchones, juegos de sala, juegos de comedor, todo lo que tiene en una casa. Y el servicio fue contratado, servicio puerta a puerta, y debía ser entregado en el domicilio de los contratantes aquí en la ciudad de Cartagena o donde quiera que se ubicaran en Colombia. La entidad trajo el menaje doméstico, sin embargo, cuando llegó el momento de retirarlo de puerto, no lo retiró. En el derecho aduanero existe una figura que se llama la declaratoria de abandono. Y esta figura consiste en que si transcurrido un mes desde el momento en que debió retirarse la mercancía o producto no se retira, se declara en abandono legal y la DIAN o la nación puede disponer de ellos. Pasan a propiedad de la DIAN y puede disponer de ellos libremente. Entonces, esa es una figura que opera ope legis, es decir, por el simple ministerio de la ley. No es necesario que exista un acto administrativo que declare el abandono legal, sino que cumplido el término de un mes, ipso facto,
se entiende en abandono legal y de manera automática pasa a manos de la nación. Entonces, estas personas, viendo el transcurrir del tiempo y que no se cumplía con la entrega, comenzaron a contactar a la DIAN y les enteraron que era que el transportador no había retirado la mercancía. Antes de que se cumpliera el término de abandono legal, ellos comenzaron por distintos medios a solicitarle a la DIAN que, en vista de que el transportador no aparecía, que ellos eran los propietarios de la mercancía, que les entregara la mercancía. Todo lo cual la DIAN se negó. La DIAN se negó alegando que quien debía retirar la mercancía era el transportador y no el propietario. Bueno, esta situación nos llevó a toda una actuación administrativa. Finalmente ellos no accedieron en la actuación administrativa, dijeron que se había declarado el abandono legal y que iban a disponer a la destrucción de todos los enseres y al remate de los enseres que eran objeto de remate. Frente a esto, el bufete interpuso una acción de tutela con una medida preventiva a efectos de que no se hiciera ninguna disposición de los enseres ni del menaje doméstico hasta tanto se resolviera la tutela. La tutela fue concedida, la medida cautelar fue negada en primera instancia y nos fuimos en impugnación al Consejo de Estado. El Consejo de Estado nos dio la razón, nos dijo que en efecto no podían disponer de penaje y que no era cierto que el único legitimado en la causa para solicitar o para retirar el menaje doméstico era el transportador, como quiera que el propietario es el que tiene mayor interés y está acreditado que ellos eran propietarios y que el propietario nunca pierde su derecho. No puede decir que un transportador tiene más derecho que un propietario y en ese sentido ordenó la entrega. En todo ese proceso transcurrieron 2 años. Mientras tanto, en todo ese término de 2 años, las personas que no tenían sus cosas y sus enseres más esenciales para vivir, no sabían en qué condiciones estaban sus enseres. Unos elementos que habían permanecido por 2 años en un container, y que un container, como ustedes saben, es un elemento de transporte, más no un elemento de almacenamiento. Container es para transportar por un tiempo determinado, pero no es un elemento diseñado para almacenar, y mucho menos en un clima como el de Cartagena, con toda la humedad que existe y con la temperatura que existe. ¿Qué sucedió? Cuando llegó el día de la entrega de todo ese menaje doméstico, que se abrieron los containers, se encontró que lavadoras estaban oxidadas, no servían, televisores no servían, computadoras no servían, por toda la humedad y todo lo que, el tiempo que habían estado ahí encerrados en ese container. Todo eso derivó a un medio, a ejercer el medio de control de reparación directa. Usted tiene que pagar por todos los daños y todo lo que se dañó, como quiera que usted retuvo sin causa legal alguna por 2 años todos esos elementos y todos esos objetos, y que esa retención ilegal y todo ese periodo de tiempo que duraron ahí retenidos fue lo que causó que todos esos bienes se dañaran. Entonces usted tiene que indemnizar eso, reparar eso, además tiene que reparar todo el daño moral y toda la necesidad que hizo pasar a las personas, que las personas por 2 años no iban a estar sin nevera, no iban a estar sin televisor. Eso implicó que ellos hicieran unas erogaciones y unos gastos para reponer los enseres que usted les retuvo ilegalmente. Tuvimos que comprar televisores nuevos, neveras nuevas, aire acondicionados nuevos, etc. Camas nuevas, juegos de sala nuevos, juegos de comedor nuevos. Y todos esos son erogaciones que nosotros podemos llamar como un lucro emergente. Un lucro emergente. Entonces, fíjese en qué momento de la actuación se tuvo conocimiento de la ocurrencia del daño. Digamos que el daño como tal se estructuró desde el momento, o sea, el hecho dañoso. ¿Cuál fue el hecho dañoso? ¿Cuál fue la actuación administrativa que también podemos hablar como el hecho dañino?
La actuación administrativa fue la negativa a entregar el menaje doméstico. Sin embargo, cuando tengo yo conocimiento de la ocurrencia del daño, tengo conocimiento de la ocurrencia del daño cuando se abre el container y comienzo efectivamente a recibir ese menaje doméstico y me voy dando cuenta que en su mayoría todo está dañado. En ese momento en que yo tengo conocimiento, es decir, 2 años después a la ocurrencia del hecho o de la operación, porque el hecho ocurrió 2 años antes, es decir, la negativa a entregarme mi menaje ocurrió 2 años antes, pero cuando tengo yo certeza del daño, la certeza del daño la tengo en el momento en que se abre el container y yo veo que todo está dañado. Entonces, fíjese, desde ese momento que yo tengo conocimiento o debí tener conocimiento de la ocurrencia del daño, es que se comienza a contabilizar el término de los 2 años. Y ello es así porque sería injusto que el término de 2 años se comenzara a contabilizar desde el momento en que ocurrió la actuación administrativa del hecho dañino, como quiera que en ese momento no podía tener certeza del daño, porque no conocía en qué estado estaba ese menaje doméstico. Entonces, ¿sí me hago entender? Sí, doctor. Por otra parte, existe otro término. Bueno, antes de decir eso, fíjese que cuando se trata de este término de cuando se tuvo conocimiento de la ocurrencia del daño, usted tiene que demostrar que era imposible haber conocido la ocurrencia del daño con anterioridad. Por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia que les acabo de colocar, no había ninguna posibilidad de que nosotros conociéramos la ocurrencia del daño antes de que nos entregaran los productos, porque es que nunca habíamos tenido acceso a ellos. Ellos estaban en custodia de la DIAN y la DIAN nunca nos había dado acceso a ellos y nunca nos había permitido ingresar al container. Entonces, no había ninguna posibilidad de que nosotros tuviéramos conocimiento de en qué estado estaba eso. Entonces, la persona tiene que demostrar dentro del proceso, el afectado tiene que demostrar dentro del proceso la imposibilidad de haber conocido en la fecha de estructuración la ocurrencia del daño. Es decir, que era imposible a la fecha de que se causó la negativa por parte de la administración que nosotros tuviéramos conocimiento de la ocurrencia del daño, ¿verdad? O como el caso que colocaba, el ejemplo que colocaba Juan José, en el sentido de que se hace una construcción y la construcción se ejecuta, se termina, y luego de 3 años es que se comienzan a evidenciar los daños que ha ocasionado esta construcción, porque antes de eso no eran visibles. Entonces yo tengo que acreditar que solo tuve conocimiento de ese daño luego de 3 años y tengo que demostrar por qué solo después de 3 años tuve conocimiento de esa situación. Entonces eso tiene que quedar absolutamente claro. Por otra parte, así existe un término de caducidad especial que señala el artículo 140 y es aquel que hace referencia a aquellos casos que derivan del delito de desaparición forzada. Ustedes saben que cuando estamos frente a los delitos de desaparición forzada, la ley estipula que se declarará desaparición forzada a una persona o la muerte de una persona transcurrido 2 años. 2 años contados desde la fecha en que aparezca la víctima o del fallo proferido dentro del proceso penal. Entonces, tenemos dos eventos. Si hay desaparición forzada, el término comienza a contar 2 años a partir del momento en que aparezca la víctima o 2 años a partir del momento en que quede ejecutoriada la sentencia que pone fin al proceso, sea que declare la desaparición forzada y la muerte presunta esa, que ya no recuerdo el término legal, es que el derecho penal y yo no nos llevamos muy bien. Si alguien me puede precisar
Ustedes que son penalistas y que cuando uno está en la universidad el derecho penal le parece siempre lo máximo, pero luego cuando sales al ejercicio te das cuenta que todo fue un oasis en medio del desierto. Yo también era apasionado por el derecho penal cuando estaba en la universidad. Luego me di cuenta que todo era ilusorio. Pero bueno, esa muerte presunta, cuando se da la sentencia, que se da la muerte por desaparición de la persona, eso es un término especial que se comienza a contabilizar a partir de la ejecutoria de la sentencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ok. Otra característica entonces de este medio de control de reparación directa es que es una acción o un medio de control que además de ser ejercida por el administrado, también puede ser ejercida por el mismo Estado. Anteriormente, y esto repito es algo innovador porque anteriormente esta era una acción o un medio de control que era esencialmente instaurada por los particulares que sufrían perjuicios por parte de la administración en los eventos y en las situaciones que ya hemos explicado. Sin embargo, a partir de la reforma hecha por la ley 1437 y ya desde antes por la ley 446 de 1998, la misma administración puede acudir a la jurisdicción del contencioso administrativo para solicitar la reparación del daño que le ha sido ocasionado en casos específicos contemplados en la norma. ¿Cuáles son los casos específicos contemplados en la norma? Aquellos casos donde se han afectado por otra entidad pública o por particulares que presten un servicio o cumplan funciones públicas. Entonces, en esos casos, la misma entidad pública podrá acudir ante el contencioso administrativo, para solicitar la indemnización. Entonces, eso es muy importante. Porque anteriormente, cuando estábamos frente a particulares, les decía que había que acudir a la justicia ordinaria. Otra característica importante es que el medio de control de reparación directa, como su nombre lo indica, reparación directa, es un medio de control directo. Ello quiere decir que en principio no requiere agotamiento del procedimiento administrativo. No requiere que se adelante una actuación administrativa para la indemnización o el reconocimiento del perjuicio, reconocimiento y pago del daño o perjuicio, sino que usted puede acudir directamente ante el contencioso administrativo, salvo digamos, el obstáculo o el requisito prejudicial señalado en el artículo 161, si mal no recuerdo, sí, 161 de la ley 1437 de 2011, en el sentido que antes de presentar la demanda se tiene que agotar el requisito de prejudicialidad de la convocatoria a conciliación. Así lo señala el artículo 161, que dice que las pretensiones de la demanda se deben someter al cumplimiento de los requisitos y que en los casos de reparación directa, cuando los asuntos sean conciliables, debe realizarse la conciliación como un requisito prejudicial. Entonces, ese es, digamos que el único prerequisito que existe para poder instaurar ante el juez contencioso administrativo el medio de control de reparación directa. Por otro lado, como les decía, no es necesario que se agote el procedimiento administrativo o lo que se llamaba antes en el anterior código la vía gubernativa. Al ser un medio de control de carácter particular o de naturaleza particular y subjetiva, es desistible, como ya habíamos dicho antes. Entonces, es desistible por cuanto las pretensiones son meramente de interés particular y no tienen nada que ver con el interés público.
es una acción de carácter patrimonial, por cuanto la acción lo que busca eminentemente es la reparación de los daños causados. Aquí no se busca garantizar la legalidad o proteger el principio de legalidad. Aquí lo que se persigue es la reparación de los daños causados, ya sea a los particulares o a la misma administración en los eventos que ya hemos estudiado. Otra característica importante es, perdón, otra característica importante es que es una acción ordinaria. Esto es que su trámite se surte justo al procedimiento ordinario. Es decir, no tiene un trámite especial. Es un procedimiento ordinario que está contemplada en la ley 1437, concretamente en la parte segunda, título cuarto, capítulo quinto, en los artículos 179 y siguiente. Ahí está el procedimiento ordinario. Entonces, es un medio de control o una acción ordinaria. Repito, ello quiere decir que no se surte a través de un procedimiento especial, sino a través de el procedimiento ordinario. Procedimiento especial, hemos estudiado antes el medio de control a ver, un momentico. El control inmediato de legalidad. Ese es un procedimiento especial que no se surte a través del procedimiento ordinario, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un procedimiento especial. Bueno, finalmente, la última característica es que el medio de control de represión directa, como ya hemos estudiado y ya hemos mencionado anteriormente, se funda o se erige en el artículo 90 de la Constitución, cuál es el pilar fundamental para determinar la responsabilidad del Estado. Entonces, el artículo 90 de la Constitución establece la reparación de los daños. Aparte, señala la responsabilidad del Estado y la obligación de reparar los daños antijurídicos que ocasione el Estado por las operaciones administrativas. Bueno, hacemos entonces a ver los elementos que debe contener o que se deben acreditar, más bien, los elementos que se deben acreditar en ejercicio del medio de control de reparación directa para que se estructure la responsabilidad del Estado. Estos eventos tenemos que tenerlos muy, muy claros. Primero, tenemos que hablar, como aquí lo señalamos, del hecho dañino. ¿Y cuál es el hecho dañino? El hecho dañino no es otra cosa que la actuación administrativa. Llámese de un hecho, una omisión, una vía de hecho, una ocupación temporal o permanente de un bien inmueble, ¿verdad? En general, hablamos de una actuación que pueda ser imputable a una entidad pública. Como quiera que se manifieste esa actuación, repito, esa actuación imputable a la administración pública o a la entidad pública se puede traducir en razón de un acto, de un hecho, de una operación, de una vía de hecho, de una omisión, de una ocupación temporal o permanente de un inmueble. Aquí lo importante es determinar ese hecho dañino. Y además determinar que a partir de la ocurrencia de ese hecho dañino, se derive o se genere la causación de un daño antijurídico. Y repito, daño antijurídico es aquel
que el ciudadano o administrado no está en la obligación de soportar y que rompe el principio de las cargas públicas. Y es que en virtud de las cargas públicas, repito, todos los administrados estamos obligados a soportar algunas cargas públicas. Por ejemplo, aquel ciudadano aquí en Cartagena, cuando se construía el Transcaribe y se hacían las ampliaciones de las vías de la Pedro Heredia, muchos locales que estaban sobre las vías, sobre la avenida Pedro Heredia y otras vías, se vieron afectados porque con ocasión de la construcción se impidió el tránsito vehicular y el acceso a dichos locales comerciales incluso se vio restringido por causa de la construcción. ¿Eso le genera un daño a los comerciantes? Claro que le genera un daño, porque de alguna manera limita el acceso de los clientes al lugar. Aquellos que tenían parqueaderos o que tenían allí ya no podían hacer uso de sus parqueaderos. Las personas que residían en esos lugares y que debían acceder a su casa, a los parqueaderos, no podían hacerlo porque al haber roto toda la vía, no podían acceder a sus parqueaderos, no podían acceder a los locales comerciales, no podían acceder a su residencia. Entonces, eso es un daño, un perjuicio. Claro que es un perjuicio, pero no es un perjuicio antijurídico. Es un perjuicio que están obligados a soportar en virtud de el interés público y el interés general. ¿Por qué? Porque la obra se está dando en atención al interés general. Pero ahora bien, si en ejercicio de esa misma construcción resulta que una retroexcavadora no mide bien y con la pala golpea una residencia y le tumba la fachada, allí sí existe un daño antijurídico, porque allí se rompe el principio de las cargas públicas. Yo estoy obligado a soportar el daño antijurídico de que no pueda acceder a mi vivienda porque están haciendo unos trabajos. Sí, lo que no estoy llamado a soportar es que a partir de un error o de una equivocación o de una mala actuación administrativa o de un hecho, un operario se excedió y golpeó mi casa con la máquina retroexcavadora y dañó toda la fachada. Ese es un daño antijurídico que no estoy obligado a soportar. Y no estoy obligado a soportar porque esa actuación no reporta ningún bien al interés general o al interés público. ¿Sí me hago entender? En caso de las conocidas, en caso de las conocidas expropiaciones, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en virtud de la construcción de una obra pública se expropian unos terrenos y a partir de esa expropiación se indemniza a los propietarios de esos terrenos. Ese hecho es un daño, pero no es un daño que demanda en principio una responsabilidad del Estado, porque no es un daño antijurídico. La expropiación es una figura jurídica contemplada en la ley y tiene un soporte legal. Es decir, el Estado está facultado para expropiar terrenos y propiedades o bienes que sean de propiedad de particulares cuando quiera que ellos sean necesarios para desarrollar obras de interés general, en virtud de que el interés general prevalece sobre el interés particular. Entonces, en principio, cuando se da una expropiación, no se surte un daño antijurídico. ¿Es un daño? Sí, porque es posible que cuando se despoja a la persona de su propiedad y sobre todo por el mecanismo de expropiación, que no es un mecanismo voluntario, no es que la persona haya cedido la propiedad de ese bien inmueble voluntariamente, sino que cuando se acude a la expropiación es porque hubo un proceso de negociación previa y no se alcanzó un acuerdo. Entonces, al no alcanzarse el acuerdo, el Estado procede a la expropiación.
es decir, por la fuerza, por imposición de su autoridad y de sus potestades de imperio. Entonces no es algo voluntario. Y claro que cuando a ti te arrancan algo por la fuerza, a pesar de que está consentido en la ley, es algo que te genera un daño. Pero ese daño no es antijurídico, porque por ley estás obligado a soportarlo en virtud del interés general. Entonces fíjese que no todos los daños son antijurídicos y no todos los daños son indemnizables. Pero ahora bien, supongamos que en ese mismo evento se compraron 50 bienes y se tasó el precio del metro cuadrado, por decir algo, en 1.000.000 de pesos. Pero resulta que hubo a uno o a dos propietarios que le pagaron, estando en el mismo sector, el metro cuadrado a 700.000 pesos, mientras que a otros se lo pagaron a 1.000.000 de pesos. Ahí se rompe el principio de igualdad y de las cargas públicas y se causa un daño antijurídico. Se causa un daño antijurídico porque me están dando un tratamiento desigual frente a los demás. Y en ese caso, a pesar de que haya sido por expropiación, yo sí puedo acudir a la reparación directa. Porque se me está causando un daño que no estoy obligado a soportar. ¿Por qué a mí se me va a pagar a un menor valor el metro cuadrado siendo que estamos en el mismo año? Entonces, ahí hay un daño antijurídico que no estamos obligados, que no está obligado a soportar. Entonces, volvemos al principio y hablamos de la actuación administrativa y cómo esa actuación administrativa, que es el que nosotros llamamos el hecho dañino y que se puede traducir en un hecho, en una omisión, en una ocupación temporal o permanente. Para poner un ejemplo de ocupación temporal o permanente, es posible que a partir de una construcción se ocupen los predios de manera temporal o permanente. O a partir de un conflicto bélico entre el ejército, la policía y grupos al margen de la ley, se ocupe temporalmente un inmueble. En Colombia, por el conflicto armado, ha sido muy común, sobre todo en aquellos municipios que han sido, digamos, aterrorizados por el conflicto y que históricamente han sido objeto de muchos conflictos entre la fuerza pública y los grupos al margen de la ley, que cuando había de pronto algún ataque por parte de las insurgencias, algunos policías se refugiaban en algunos inmuebles de particulares y desde allí se atrincheraban y repelían el ataque de los insurgentes. Eso es una ocupación temporal y que puede causar un daño, porque pueden tirar granadas al inmueble, pueden usar cañones, pueden usar, ellos usaban muchos explosivos, usaban estos cilindros bomba. Todo eso puede causar un daño al inmueble. Eso es una ocupación temporal. Hay casos donde se va a hacer una construcción en un lugar y cogen los predios que están al margen de la carretera para allí colocar la maquinaria, para allí colocar la maquinaria, para allí colocar todos los utensilios y todo lo que se va a utilizar para la construcción. En esos casos se produce una ocupación temporal, ¿verdad? Y esa ocupación temporal es sujeto de indemnización vía medio de control de reparación directa. Entonces, tenemos esos dos primeros elementos que se deben acreditar para el ejercicio del medio de control de reparación directa, que es el hecho dañino, que ya dije que se traduce en la operación administrativa, sea un hecho, una vía de hecho, o sea cualquier otra operación que cause un daño. Y que ese daño tenga un nexo de causalidad. Esa actuación administrativa sea el nexo de causalidad. El nexo de causalidad no es más que ese daño antijurídico se haya producido con ocasión de esa actuación. Porque es posible que exista un daño, sí, y que sea antijurídico, pero que no tenga ningún nexo de causalidad
con una actuación administrativa. Por ejemplo, la persona que va transitando por una vía nacional y que de repente de una montaña se desprende una roca y cae sobre el vehículo y mata a las personas. ¿Es un daño antijurídico? Sí, es un daño antijurídico porque no está obligada a soportarlo. ¿Imputable al Estado? Allí es donde viene la discusión, si es imputable o no al Estado. Si en esa vía nunca se habían presentado desprendimientos, si no había alertas por parte de ningún ciudadano de riesgo de desprendimiento, si nunca había acontecido eso y la administración no había tenido conocimiento de desprendimiento en esa zona, de derrumbes en esa zona, no hay lugar a achacarle esa responsabilidad patrimonial al Estado, porque el Estado no puede obligarse a lo imposible. No tenía cómo saber ni cómo prever que eso iba a suceder, y además tampoco es un hecho imputable a él porque es un hecho de la naturaleza. Lo voy a poner más como otro ejemplo más. Es un hecho de la naturaleza que no era previsible y que el Estado no tiene por qué conocer. Luego, entonces, un daño antijurídico sí, pero no es imputable al Estado, porque no existe un nexo de causalidad entre el hecho dañino y el daño antijurídico. Entonces, es muy importante que exista no solamente el hecho dañino, sino también el nexo de causalidad, ¿verdad? Y finalmente es importante que se configure un daño. Ese daño tiene que ser cierto, tiene que ser cuantificable, ¿verdad? Y el daño puede ser presente o puede ser futuro. Eso tenemos que tenerlo claro. El daño tiene que ser cierto y real, que efectivamente exista un daño. No que usted vaya a decir, es que eso ahora tal vez no me produce nada, pero a futuro es posible que me genere un daño. Sí, pero usted tiene que decir si es un daño virtual a futuro, usted tiene que soportarlo con algunas pruebas de algunos peritos y algunos especialistas. Sin embargo, ese daño futuro no ha sido bien recibido por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Y dice que el daño tiene que ser real, que tiene que ser expreso y tiene que ser palpable. Por ejemplo, como el ejemplo que puse anteriormente de en la construcción, el operario de la máquina retroexcavadora que impacta un inmueble y daña su fachada. Obviamente que había un daño real, determinable y cuantificable. Ahí está el daño. Es evidente que dañó la fachada, es evidente que sobre ese daño se puede hacer una cuantificación y es evidente que el daño es real. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. No hay que estarse pintando pajaritos en el aire. El daño tiene que ser concreto, tiene que ser real y tiene que ser cuantificado. Y aquí, cuando hablamos de daño, y no vamos a ahondar en esto, porque yo me imagino que cuando ustedes vieron obligaciones o responsabilidad, ustedes le hablaron ampliamente del daño y le hablaron de que existen daños que son daños, el daño moral, le hablaron del daño físico, los daños materiales e inmateriales. Le hablaron del lucro cesante, del daño emergente, ¿verdad? Del daño a la vida en relación, ¿cierto? Me imagino que ustedes tienen absolutamente claro todo eso, ¿o me equivoco? Señores, se fueron. Así es, profe. Entonces ustedes deben tener absolutamente claro, saben lo que es daño emergente, daño a la vida en relación, los daños, los perjuicios materiales e inmateriales. Bueno, entonces continuemos, ya ustedes tienen absolutamente todo eso. Y aquí entonces se introduce el concepto de daño antijurídico, que ya hemos venido hablando, que es aquel daño que además no estamos obligados a soportar. Entonces, como les había dicho y había puesto ya muchos ejemplos, existen muchos casos de daño que
si bien es cierto, son daños por actuaciones administrativas, no producen un daño antijurídico que no estén obligados a soportar. Ahora bien, ya que estamos hablando del daño, fíjese que estamos hablando del concepto de daño antijurídico, un daño que no estamos obligados a soportar. Y cuando hablamos de la actuación administrativa, es posible que la actuación administrativa no tenga ningún vicio de ilegalidad. Y aquí voy a hablar de un título de imputación que se llama el daño especial. Y es un título de imputación que permite que vía reparación directa, escúchenme muy bien, se pueda pedir la reparación de un daño antijurídico causado a través de la actuación administrativa, entiéndase un acto administrativo. Sí, así como lo he dicho, un acto administrativo. En principio, y como habíamos estudiado anteriormente, las controversias de los actos administrativos se dan a través del medio de control de nulidad y restablecimiento. Sin embargo, ello es cuando el acto administrativo causa un daño por alguna de las causales de anulabilidad, que es contrario a la ley en que debía fundarse, que se expidió por un funcionario incompetente, sin motivación, con contradicción al derecho de defensa y contradicción, sin que se haya garantizado, en fin, las causales de anulabilidad que ya hemos estudiado. Pero puede acontecer que el acto administrativo se haya expedido en legal forma. En legal forma, es decir, no tiene ningún vicio de anulabilidad, sin embargo causa un perjuicio. Sin embargo, causa un perjuicio. En esos casos, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado el título de imputación que se llama daño especial. Y en el daño especial hay que ser muy cuidadosos porque cuando usted se va por este título de imputación vía reparación directa, usted no puede controvertir el acto administrativo. Usted no puede decir, es que este acto administrativo tiene este vicio. Nada, usted no va a decir nada de la ilegalidad del acto administrativo. Simplemente usted va a decir, la administración expidió este acto administrativo, el acto administrativo es completamente legal, sin embargo, me causó un daño. Vamos a anticiparnos y vamos a proyectarnos hacia el futuro. El señor William Dow Chamat expide el acto administrativo ordenando la demolición del edificio Acuarela. Y en ejecución de esa demolición, algo sale mal y se afectan y también cae escombro y daña completamente 4 o 5 inmuebles que están alrededor de esa edificación Acuarela. Nos vamos. Porque la administración dice, no, eso es un hecho, una acción, pero en virtud de un acto administrativo. Sí, ese acto administrativo lo expidió legalmente. Está bien que lo haya expedido legalmente, pero al ejecutar la orden contenida en ese acto administrativo, se me causó un perjuicio. ¿Es legal? Sí, es legal porque él estaba actuando dentro de sus funciones y las competencias. Pero al ejecutar esa actuación, se me causó un daño. Le voy a poner un ejemplo más concreto de un caso que llevamos en la firma que yo dirijo. Y es un ejemplo donde aquí, por allá por los años 2004-2005, hubo una situación que se presentó en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del DAT, donde ustedes saben que los taxis que prestan, aquellos vehículos taxis que se encargan de la prestación del servicio público, ellos funcionan con lo que se llama un cupo. Un cupo no es sino un permiso que expide el ministerio para que ellos puedan circular y prestar el servicio público de taxi. Entonces, esos cupos tienen un número determinado y para esa fecha el ministerio había pedido un máximo de cupos de tal manera que en Colombia no existían cupos nuevos. Quien compraba un taxi lo que hacía era comprar o recomprar un cupo de alguna persona que había tenido un taxi y que lo había esterilizado y le había quedado el cupo, entonces se lo compraba.
Esa carencia de cupo llevó a que se generara una corrupción al interior del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, y la gente al interior, los funcionarios al interior del tránsito, presuntamente lo que hacían era que con un solo cupo matriculaban o registraban 1 o 2 y hasta 3 vehículos taxi. Eso obviamente fue descubierto, se iniciaron las investigaciones por parte de la Fiscalía dentro de sus competencias ordenó la cancelación de la matrícula de todos esos taxis que tenían duplicidad de cupo. Allí cayeron 88 taxis. Le ordenó entonces la Fiscalía a el tránsito distrital que cancelara la matrícula de todos esos taxis. El tránsito expide los actos administrativos cancelando la matrícula de todos esos taxis. Consecuencia, los taxis quedaron sin matrícula, no pudieron seguir circulando, tenían dos opciones: chatarrizarlos o privatizarlos, es decir, cambiarlos a servicio particular y usarlos como servicio particular. Todo lo anterior causaba un daño antijurídico. Daño antijurídico porque la persona que compró su carro para hacer taxi, yo no lo voy a chatarrizar porque eso es un ingreso para mí. No es mi idea chatarrizar. Tampoco es pasarlo a servicio particular, porque si yo hubiese querido un carro particular no hubiese comprado un taxi. Yo buscaba un carro que me prestara un servicio que me generara unos ingresos diarios o mensuales. Entonces, ¿qué pasa? Que la corrupción se dio al interior del DAP. Y muchas personas que, por ejemplo, compraron el vehículo usado, cuando ellos lo compraron no tenían ni idea lo que había sucedido con el cupo, porque ellos cuando compran ya el vehículo usado, ya el vehículo está registrado y con su cupo. Y nada le dice que hay duplicidad de cupo. Ellos van, hacen su traspaso y ya. De repente le llega la notificación del acto administrativo que se les canceló la matrícula. ¿El acto administrativo es legal? Sí, es legal. Es legal porque el acto administrativo se expide en cumplimiento de una orden legal, es decir, una orden, en este caso judicial, una orden expedida por una autoridad competente como es la Fiscalía. La Fiscalía le ordenó que cancelaran las matrículas. Entonces ellos expiden el acto administrativo de eso. Sí, el acto administrativo es legal, pero a pesar de ser legal, causa un daño. Causa un daño porque me está despojando a mí de una fuente de ingreso, de un bien que me genera una fuente de ingreso. ¿Y quién me responde a mí entonces por eso? ¿Acaso yo como tercero de buena fe tengo culpa de que los señores puestos de acuerdo con algunos propietarios iniciales hayan hecho ese fraude? Allí el problema es de la administración, porque las actuaciones de los funcionarios se traducen en las actuaciones de la administración. Y la administración fue la que actuó en ilegal forma. Y esa actuación ilegal en principio, que derivó en la orden administrativa, que a pesar de ser legal ordenó la cancelación de la matrícula, me causó un daño. Señor juez, señora administración, señor juez, ordena a la administración que repare el daño. En fecha tal se pidió el acto administrativo tal. El acto administrativo tal se dio como consecuencia de las investigaciones por corrupción. En virtud de esas investigaciones, la Fiscalía ordenó la expedición del acto administrativo. Fecha tal se pidió el acto administrativo ordenando la cancelación de la matrícula. La expedición de ese acto administrativo me causa un daño. Y me causa un daño porque pierdo el bien mueble que es el taxi. Y pierdo los ingresos que me generaba ese taxi. Un daño antijurídico no estoy obligado a soportar. Yo no estoy obligado a soportar los hechos de corrupción que se surtan al interior de la administración, si yo soy un tercero de buena fe. No estoy obligado a soportar, porque es que la cancelación de la matrícula se deriva de los hechos de corrupción. Entonces yo no estoy obligado a soportar esos hechos de corrupción. Señora, indemnice. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Pregunta. Bueno,
Hablamos entonces ahora rápidamente de los títulos de imputación. Tenemos los títulos de imputación, que es muy importante, porque además de usted señalar el hecho dañino, el daño y el nexo de causalidad que debe existir entre el hecho dañino y el hecho dañino, el nexo de causalidad que debe existir entre el hecho dañino y el daño, usted tiene también que señalar un título de imputación. Estos títulos de imputación son los títulos por los cuales se le va a imputar la responsabilidad al Estado. Y cuando usted vaya a presentar la demanda, usted tiene que señalar cuál es el título de imputación por el cual va a optar. Esto es muy importante para la prosperidad de la demanda. Los títulos de imputación que ha distinguido la jurisprudencia del Consejo de Estado son: número uno, que es el más común de todos y el que más se utiliza, es la falla en el servicio. Luego está el daño especial, el riesgo excepcional y la muerte de conscriptos. Entonces, empecemos hablando por lo que es la falla en el servicio. La falla en el servicio, como les venía diciendo, es una teoría que tiene sus orígenes en el derecho francés y que tiene que ver con la teoría del servicio público que desarrolló León Diví. Entonces, la falla en el servicio es la responsabilidad que le imputamos al Estado por tres modalidades concretamente. Primero, por un indebido funcionamiento del servicio. Segundo, por no funcionamiento del servicio. O tercero, por un funcionamiento del servicio, pero tardío. Entonces puede existir falla en el servicio cuando existe una indebida, por ejemplo, una indebida administración de justicia. Cuando existe una indebida administración de justicia, podemos decir que existe falla en el servicio. Cuando a través de una indebida administración de justicia se producen unos perjuicios. Por ejemplo, es muy común en materia penal que se abra una investigación y que la fiscalía deje pasar el tiempo y la acción penal caduque. Es posible que con la inoperancia de la actuación administrativa por parte de la fiscalía se me produzca un perjuicio a mí, porque es que de esa investigación también se pretendían una reparación o un restablecimiento de unos derechos económicos. O también existe falla en el servicio cuando, por ejemplo, a través de una actuación judicial se le atribuye responsabilidad a una persona siendo inocente, o cuando no hay funcionamiento del servicio. Cuando no hay funcionamiento del servicio. Por ejemplo, falla en el servicio cuando una persona viene denunciando o una comunidad viene denunciando un hecho latente, un hecho riesgoso que es latente. Por ejemplo, las comunidades que se asientan junto a canales de agua, llámense río, llámense el canal del dique, etcétera, y que días antes comienza a decirle a la administración: señores administración, el muro de contención ha cedido, hay unas grietas en el muro de contención, por favor, antes que comiencen las lluvias, antes que venga el invierno, háganse los trabajos, y comienza a solicitarles vía petición que se intervenga el muro de contención para evitar inundaciones, para evitar que la comunidad se vea afectada con la ola invernal, y la administración guarda completo silencio, no hace ningún trabajo. Llegó la ola invernal,
y sucedió lo que había previsto la comunidad: desbordamientos, inundaciones y daños por doquier. Esos daños son reparables por falla en el servicio. La falla en el servicio recibido es por... recuerden que la administración y la función pública está al servicio del interés general. Entonces, cuando ese servicio que debe estar, cuando esa función pública que debe estar al servicio del interés general falla o no se presta ese servicio, o el servicio se presta de manera tardía y se originan unos daños, esos daños son reparables por título de imputación falla en el servicio. Entonces ahí no hay un funcionamiento del servicio. No hay un funcionamiento del servicio. O cuando hay un debido funcionamiento del servicio. Se presta el servicio, pero se presta de manera indebida. O cuando el servicio se presta tardío. ¿Ya para qué? Entonces, después que ocurrió la inundación, es que va a correr la administración a intervenir el muro de contención. ¿Ya para qué? Ya el daño se causó. Entonces, el servicio, la prestación del servicio fue tardía. Entonces, el Consejo de Estado, repito, ha señalado cuáles son los requisitos para que podamos hablar de falla en el servicio. Y ha dicho, número 1, que debe ser una falta o una falla del servicio de la administración por omisión, por retardo, por irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí. Número 1, que la falta o falla del servicio de la administración se da por la omisión, por el retardo, por la irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. Es decir, cuando simplemente no se prestó el servicio o se prestó de manera tardía o se prestó de forma irregular o habiéndose prestado, la prestación del servicio fue ineficiente, ¿ya? Entonces se produce allí la falla en el servicio. También ha dicho aquí el Consejo de Estado que esa falla de servicio ocasiona un daño y que ese daño implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho. Ese bien puede ser un bien civil o un bien administrativo. Y lo que les había dicho anteriormente, el nexo de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño sin el cual, aún demostrada la falta o falla en el servicio, no habrá lugar a la indemnización. Es decir, si no hay daño, si no existe nexo de causalidad, perdón, entre el daño y la actuación administrativa, en este caso la falla en el servicio, no hay lugar a indemnización. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Por otra parte, entonces tenemos, hablamos de la falla en el servicio, tenemos el daño especial como otro título de imputación, y el daño especial ya lo hemos explicado. Hemos explicado el daño especial en cuanto que es un daño que se produce, el daño especial se produce cuando, si bien la actuación de la administración no tiene ningún vicio de ilegalidad, ha causado un perjuicio. Como es el caso de cuando se demandan actos administrativos vía reparación directa. Entonces, cuando no vamos a controvertir el acto administrativo o la legalidad del acto administrativo, porque sabemos que el acto administrativo fue pedido en legal forma y conforme a los requisitos legales, pero a pesar de ello nos causó un daño, nos vamos por reparación directa. Si vamos a controvertir la legalidad de un acto administrativo, cualquier cosa, a señalar o a imputarle cualquier defecto al acto administrativo, tenemos que hacerlo por nulidad de restablecimiento del derecho.
Entonces, reparación directa, daño especial, señores, pues en fecha tal la administración pidió el acto administrativo. Si bien es cierto, el acto administrativo no tiene ningún vicio de ilegalidad, con la expedición de ese acto administrativo se me causa un daño. Así de sencillo. Así de sencillo. Con la expedición de ese acto administrativo se me causa un daño. ¿Verdad? Entonces, eso es así de sencillo. Entonces, aquí lo importante es que el Estado, en ejercicio de sus actividades lícitas, regulares, oportunas y eficientes, puede causar un daño que rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas que deben soportar los ciudadanos y en consecuencia está obligado a soportar. Entonces, por otra parte, tenemos el título de imputación de el riesgo excepcional. El título de imputación de riesgo excepcional surge como consecuencia de la asunción por parte del Estado del ejercicio de actividades peligrosas. Cuando hablamos de riesgo excepcional, hablamos de actividades peligrosas. Esas actividades peligrosas son actividades que desarrolla el Estado en virtud del interés general, el progreso económico, de determinadas cosas. Entonces, ¿cuáles son esas actividades peligrosas? Puede ser, por ejemplo, la conducción de la energía eléctrica, el uso de las armas de fuego, el uso de los vehículos automotores. Todas esas son actividades peligrosas. Usted sabe que en Colombia, cada vez que usted pone en marcha un automotor, usted está desarrollando una actividad peligrosa. Esa es la tesis de las altas cortes, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Cada vez que usted pone en marcha un automotor, usted está realizando una actividad riesgosa, porque usted está poniendo en riesgo la integridad y los bienes jurídicos de terceros. Por ejemplo, usted puede arrollar a un peatón y quitarle la vida. O usted puede impactar un inmueble si pierde el control de su vehículo y causar daño a la propiedad de un tercero. Entonces, dice que un automotor, cuando usted enciende un automotor, es una actividad riesgosa. Así lo ha considerado el Consejo de Estado y las demás altas corporaciones. Pero también la conducción de la energía eléctrica es una actividad riesgosa. Si se cae de pronto, un cable de alta tensión e impacta a unas personas, ahí se genera un daño que esa persona no está obligada a soportar y que se debe ventilar a través de reparación directa, a través del título de imputación de riesgo excepcional. Es un riesgo excepcional por cuanto se da en ejercicio de una actividad calificada por la jurisprudencia como una actividad peligrosa. El uso de armas de fuego son actividades peligrosas. Entonces, cuando en virtud de uso de armas de fuego se producen daños, se ventila a través de reparación directa, título de imputación, riesgo excepcional. Entonces, el riesgo excepcional lo vamos a encasillar cuando es el título de imputación que vamos a utilizar cuando el daño se produzca por actuaciones que se surtan en el marco de actividades riesgosas. Actividades riesgosas. Entonces, cuando hablamos de riesgo excepcional, al igual que el daño especial, no estamos tratando aquí de la existencia o no estamos haciendo referencia a la existencia de una acción o una misión que sea reprochable a la administración, sino la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, puede ser causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional.
y que este riesgo excepcional se constituye de manera consciente por parte del Estado y se constituye de manera consciente por parte de ese tercero que está a órdenes del Estado o de la entidad pública en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita, por ende, la responsabilidad del Estado. Las personas que van en un camión o un vehículo de una entidad pública y la persona pierde el control o arrollan a un peatón y el vehículo es de una entidad pública, riesgo excepcional porque está desarrollando una actividad peligrosa, esa persona que fue arrollada puede ser objeto de reparación, salvo que se encuentre en curso en una de las eximentes de responsabilidad que ya vamos a precisar. Finalmente, tenemos entonces la muerte de conscripto, y los conscriptos son aquellas personas que prestan el servicio militar obligatorio. Cuando una persona presta el servicio militar obligatorio, si bien es cierto, es servicio militar obligatorio, la persona no se va voluntariamente al ejército. No es como el soldado profesional que decide hacer una profesión en la fuerza pública. El que es conscripto no se va voluntario. Se va porque le toca cumplir con la obligación del servicio al Estado. Pero así como se va a cumplir ese servicio al Estado, el Estado tiene que responsabilizarse por devolverlo a la sociedad y a sus familiares en las mismas condiciones que se lo entregó o que lo recibió. Entonces, cuando hay muerte de conscripto o además también hay alguna afectación a la salud de los conscriptos, este es otro título de imputación frente a los daños que se produzcan frente a este tipo de personas que prestan el servicio público, servicio de la fuerza pública obligatorio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Profe. Sí. Y si esta persona que presta el servicio militar obligado, pues se muere por allá, por obligación tiene que pagarla. Yo se lo entregué vivo, tiene que devolvérmelo vivo, tiene que pagarlo. Y si lo devuelve loquito, también tiene que pagar. Porque hay muchos casos de eso, que esos pelados se van y muchos vuelven con problemas psicológicos. También tiene que indemnizar. ¿Y si viene incompleto? También tiene que indemnizar. Cualquier daño que sea antijurídico, cualquier daño, tiene que indemnizar. Profesor, cuando hablamos del título de imputación en falla en el servicio, ¿en qué momento se puede decir que es válida la causal de responsabilidad de legítima defensa? Es válida, es que la legítima defensa es una causal del cimente de responsabilidad. Pero eso yo no lo veo en título de imputación de falla en el servicio. Yo no lo veo en la falla en servicio, más bien va con cómo lo encaminas tú ahí la legítima defensa en la falla en servicio. No sé. Por ejemplo, los casos de desaparición forzada. Digamos el caso en el que yo presente a una persona como miembro de un grupo armado ilegal, pero yo no tenga la certeza de que esa persona haga parte de ese grupo armado ilegal. Ajá. Y pues yo presente a la persona como una baja y esté alegando esa causal de legítima defensa. Uh-huh. Quería saber si se podía decir que si era válida, pues en el entendido de que yo no tengo claridad si esa persona hacía parte o no. En ese caso, la legítima defensa
no se estructura porque la persona sea o no sea parte de un grupo ilegal. La legítima defensa, hasta donde yo recuerdo, y preciso que mis conocimientos en derecho penal se dividan a lo que alcanzo a recordar de hace unos 14 años. Recuerdo que la legítima defensa se da en una situación de riesgo tal donde prácticamente o es la vida de la persona o la mía, donde yo respondo a una agresión para salvaguardar la vida. Entonces, el hecho de que una persona esté al servicio o esté militando en un grupo al margen de la ley no estructura la causal per se de legítima defensa. La causal per se de legítima defensa se estructura cuando esa persona me ataca y pone en riesgo mi vida y yo respondo a ese ataque, independientemente de que sea de un grupo al margen de la ley o no. Entonces, por eso te digo, no veo dónde encaja allí ese ejemplo. Porque si es que yo mato a una persona y lo presento como un falso positivo, no veo cómo aplica ahí la causal de legítima defensa. El solo hecho de que yo lo presente, el solo hecho de que una persona sea miembro de un grupo al margen de la ley no me autoriza para acabar con su vida. A menos que ponga en riesgo la mía. Y ahí, cuando yo respondo en legítima defensa y pone en riesgo la mía, poco vale o poco cuesta que sea o no miembro de un grupo al margen de la ley. Entonces, no entiendo tu ejemplo. No sé a dónde lo quieres llevar. Pues, ¿quieres reformularlo? ¿Quieres reformularlo? Pues sí, profe. Lo que pasa es que yo había leído una sentencia del Consejo de Estado en donde, pues, el Ministerio de Defensa está encaminando por ese lado, pues, la acción de reparación directa, pues, para poder decir que ellos pues, no tenían por qué reparar a la víctima. Entonces, pues, el Consejo de Estado le respondía que pues le respondía prácticamente eso que usted está diciendo. Entonces tenía la duda. Ok, es que eso es así, sí, eso es una tesis que se inventa, el derecho estira. La defensa se inventa una tesis para eludir su responsabilidad, pues no tiene nada que ver el hecho de que sean margen de la ley o no, pertenezca a un grupo, eso no me autoriza para matarlo, ¿no? Porque yo veo una persona que pertenece a un grupo a la margen de la ley, entonces lo voy a matar y después voy a alegar legítima, tiene nada que ver con eso. Bueno, eximente de responsabilidad. Estos eximentes de responsabilidad, yo me imagino que ustedes los conocen bien, hacen parte de responsabilidad, yo creo que ya ustedes vieron responsabilidad, culpa exclusiva de la víctima, ¿verdad? Es una causal de eximente de responsabilidad para el caso de excepcionar en medio de control de reparación directa y que tiene la administración para excepcionar en medio de control de reparación directa. ¿Cuándo no se configura responsabilidad del Estado? Cuando es culpa exclusiva de la víctima. Culpa exclusiva de la víctima. Por ejemplo, ¿lo arrolló el camión de la policía? Sí, lo arrolló el camión de la policía, pero lo arrolló el camión de la policía porque él transitaba por un lugar prohibido y además cuando vio el camión se le abalanzó porque estaba en una depresión y quería suicidarse. Entonces, ahí es el hecho exclusivo de la víctima. El hecho de un tercero. El hecho de un tercero. Entonces, cuando estamos frente al hecho de un tercero, el mismo caso, no se la abalanzó, sino que llegó un tercero bromeando con él, están en el colegio, salieron del colegio, le metió el pie para que se tropezara, se tropezó, se fue a la carretera y lo arrolló el camión de la policía. Hecho de un tercero. Fuerza mayor y caso fortuito, ya ustedes conocen los eventos de fuerza mayor y caso fortuito, son eventos de eximente de responsabilidad. Bueno, señores, se nos ha ido el tiempo y creo que hemos abarcado de manera general
este medio de control de reparación directa, que es bastante importante y tiene bastante tela que cortar. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, parece que no, entonces damos por finalizada la sesión de hoy.